Momentos después de dar a luz, su marido le pidió el divorcio, pero la vida le dio una lección. El Hospital Central de Sevilla bullía con la actividad propia de una tarde de abril. En la habitación 207 de la planta de maternidad, Adriana Velasco yacía exhausta sobre las sábanas blancas con su hija recién nacida dormitando plácidamente en sus brazos. A los 30 años, había imaginado este momento miles de veces. El nacimiento de su primera hija sería el comienzo de una nueva etapa familiar, el cemento que uniría definitivamente su matrimonio con Alberto. Georgina pesaba exactamente 3 kilos y 200 gramos. Tenía el cabello oscuro de su madre y unos labios diminutos que se movían ligeramente mientras soñaba. Adriana la contemplaba embobada, acariciando con la yema del dedo esas manitas perfectas que se cerraban instintivamente al sentir el contacto. «Vas a ser muy feliz, pequeña», susurró, con la voz ronca por el cansancio. «Tu papá y yo te vamos a dar todo lo que nunca tuvimos». Las últimas semanas habían sido duras. El alquiler del pequeño piso en Triana llevaba 2 meses de retraso, y Alberto había tenido que hacer turnos dobles en el taller mecánico de su padre para llegar a fin de mes. Pero Adriana había mantenido la esperanza. Los bebés traían buena suerte, decía siempre su madre. Las familias se unían ante la llegada de una nueva vida. La puerta se abrió con un chirrido que la sobresaltó. Alberto entró con paso decidido, pero algo en su expresión hizo que el estómago de Adriana se contrajera. No llevaba flores ni chocolates, ni siquiera una sonrisa. En sus manos sostenía una carpeta marrón desgastada que Adriana no reconoció. «Hola, amor», dijo ella intentando sonar alegre. «Mira qué preciosa está. Se parece mucho a ti cuando sonríe». Alberto se acercó a la cama, pero no extendió los brazos para coger a la niña. Su mirada era fría, distante, como si estuviera contemplando a 2 extrañas. «Adriana, tenemos que hablar», dijo con un tono que ella jamás le había escuchado. «¿Ahora? Acabo de dar a luz, Alberto. Estoy agotada y... es importante. No puede esperar más». El corazón de Adriana comenzó a latir más rápido. Instintivamente abrazó con más fuerza a Georgina, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. «¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo en el trabajo? ¿Tu padre está bien?» Alberto colocó la carpeta sobre la mesilla metálica que había junto a la cama. El sonido resonó en la habitación como un martillo. «No es sobre el trabajo, es sobre nosotros». Adriana sintió que el aire se espesaba. Las máquinas del hospital emitían un pitido constante que de pronto le pareció ensordecedor. «No te entiendo. Adriana, esto se acabó. Lo nuestro se acabó». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Adriana parpadeó varias veces, convencida de que había escuchado mal. «¿Qué has dicho?» Alberto abrió la carpeta y extrajo varios documentos oficiales. El membrete del abogado destacaba en la parte superior de las hojas. «Son los papeles del divorcio. Ya están preparados. Solo necesito que los firmes». El mundo de Adriana se tambaleó. Georgina se movió en sus brazos emitiendo un pequeño gemido, y ella la meció automáticamente mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. «Alberto, ¿te has vuelto loco? Acabamos de tener una hija. ¿De qué divorcio hablas?» «Ya no te amo, Adriana. Hace meses que ya no siento nada por ti. Pero estamos casados. Somos una familia. Georgina tendrá todo lo que necesite. Yo me haré cargo económicamente, pero no puedo seguir mintiendo. No puedo seguir fingiendo que esto funciona». Adriana sintió que las lágrimas comenzaban a quemar sus mejillas. Una enfermera pasó por el pasillo y echó un vistazo a través del cristal de la puerta, frunciendo el ceño al percibir la tensión que se respiraba en la habitación. «¿Hay otra mujer?», preguntó Adriana con un hilo de voz. Alberto guardó silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. «Sí». La palabra resonó como un disparo. Adriana cerró los ojos con fuerza, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Quién es?» «Irene. Trabaja en la gestoría del barrio. Nos conocimos hace 3 meses cuando fui a hacer unos trámites». «3 meses», susurró Adriana. «Cuando yo estaba embarazada de 7 meses. Adriana, yo no planeé que pasara. Simplemente pasó. Simplemente pasó». La voz de Adriana se quebró. «Mientras yo estaba aquí engordando con náuseas, preparándome para traer a tu hija al mundo, ¿tú estabas conociendo a otra mujer? Mira, no quiero que esto sea más difícil de lo que ya es. He tomado una decisión y... ¿Una decisión?
Adriana alzó la voz por primera vez, despertando a Georgina, que comenzó a llorar. ¿Una decisión sobre nuestra familia sin consultarme? La puerta se abrió y entró una enfermera de mediana edad con expresión preocupada. Disculpen, pero están alterando a otros pacientes. Si necesitan hablar, les ruego que lo hagan en un tono más bajo. Alberto asintió con incomodidad, mientras Adriana intentaba calmar a la bebé con manos temblorosas. Lo siento, murmuró Adriana. Es que mi marido me está pidiendo el divorcio. La enfermera miró a Alberto con una expresión de profundo desdén que él fingió no percibir. Señora, ¿necesita que llame a alguien? ¿A su familia? No, estoy bien. Ya se va. Alberto recogió los papeles y los volvió a meter en la carpeta. Piénsatelo, Adriana. Pero mi decisión está tomada. Con o sin tu firma, esto va a seguir adelante. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Cuando salgas del hospital yo ya no estaré en casa. He recogido mis cosas esta mañana. Y con esas palabras, Alberto Velasco salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un ruido seco que sonó como el final de un capítulo. Adriana se quedó sola con Georgina, que había vuelto a quedarse dormida ajena al terremoto que acababa de sacudir su pequeño mundo. Las lágrimas caían silenciosas sobre la manta rosa de la bebé, mientras Adriana comprendía que el hombre al que había amado durante 5 años acababa de destruir su familia en el momento más vulnerable de su vida, pero en algún lugar profundo de su ser, algo comenzaba a despertar, una fuerza que no sabía que poseía, una determinación que Alberto jamás llegaría a conocer, porque a partir de ese momento, Adriana Velasco tendría que aprender a ser madre, mujer y guerrera al mismo tiempo, y el destino, silenciosamente, ya estaba preparando su venganza. 2 meses después del parto, Adriana había conseguido establecer una rutina básica con Georgina, en el pequeño piso de la calle Betis. Las primeras semanas habían sido un infierno de noches sin dormir, llantos constantes y una recuperación física más lenta de lo esperado. El ascensor llevaba meses averiado, y subir los 4 pisos con Georgina y las compras se había convertido en parte de su rutina diaria. Ya no le dolían las cicatrices del parto, pero el vacío que sentía en el pecho parecía haberse instalado para quedarse. Al abrir la puerta, la realidad la golpeó como una bofetada. Alberto había cumplido su palabra. No quedaba ni rastro de él. El armario estaba medio vacío. La estantería del salón tenía huecos donde antes estaban sus libros de mecánica, y sobre la mesa de la cocina había un sobre con su nombre escrito en la letra picuda que también conocía. Dentro, encontró 500 euros y una nota escueta que había llegado el primer mes. Para los primeros gastos. Te llamaré para hablar de la pensión. Esa llamada nunca había llegado. Los 500 euros habían desaparecido en pañales, leche artificial y facturas atrasadas, y Alberto parecía haber olvidado su promesa de responsabilidad económica. Adriana dejó el dinero sobre la mesa y se dirigió al dormitorio. Georgina había comenzado a llorar, reclamando su toma. Mientras preparaba el biberón en la cocina diminuta, Adriana hizo cálculos mentales que la aterrorizaron. El alquiler, los pañales, la leche artificial, las facturas. Los 500 euros no durarían ni 2 semanas. Su baja maternal le daba apenas 400 euros al mes, una miseria que no cubría ni la mitad de los gastos. Alberto se había quedado con el trabajo en el taller, el sueldo decente y la vida cómoda. Ella se había quedado con las deudas y la responsabilidad completa de criar a Georgina. Aquella primera noche, mientras la niña dormía en la cuna que habían montado juntos apenas 2 meses atrás, Adriana se sentó en el sofá del salón y lloró hasta quedarse sin lágrimas. No era solo tristeza, era pánico puro. ¿Cómo iba a sacar adelante a una hija ella sola? Al día siguiente recibió una llamada que no esperaba. Adriana, soy Irene. La voz era suave, casi dulce, con un ligero acento andaluz que resultaba irritantemente melodioso. ¿Quién? Irene Soler, la nueva pareja de Alberto. Adriana sintió que se le secaba la boca. Había imaginado muchas veces cómo sería esa mujer, pero nunca había pensado que tendría la desfachatez de llamarla directamente. ¿Qué quieres? Mira, sé que esto es incómodo para las dos, pero creo que deberíamos hablar. Alberto me ha contado vuestra situación y... ¿Nuestra situación? Adriana apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
¿Te refieres a que tu novio abandonó a su mujer y a su hija recién nacida? Bueno, las cosas no son tan simples. Alberto me ha explicado que vuestro matrimonio llevaba mucho tiempo mal, y Alberto te ha mentido. Un silencio incómodo se extendió por la línea. Adriana podía oír música de fondo y risas. Irene estaba en algún lugar divertido, probablemente con Alberto, llamándola como si fuera un trámite molesto que resolver. Mira, Adriana, yo no quiero problemas. Solo quería decirte que no tienes por qué preocuparte. Alberto va a cumplir con sus obligaciones económicas. Es un hombre responsable. ¿Responsable? Adriana soltó una carcajada amarga. ¿Te parece responsable abandonar a tu familia el día que nace tu hija? La gente se enamora, Adriana. No se puede controlar. No, Irene. La gente responsable no se enamora cuando su mujer está embarazada. La gente responsable trabaja en su matrimonio en lugar de buscar aventuras en gestorías. Georgina comenzó a llorar desde el dormitorio, y Adriana tuvo que levantarse para atenderla. Tengo que dejarte. Mi hija me necesita. Adriana espera, pero Adriana ya había colgado. Se dirigió hacia la habitación con las piernas temblorosas, sintiéndose humillada y furiosa a partes iguales. ¿Cómo se atrevía esa mujer a llamarla? ¿Con qué derecho le hablaba de responsabilidad y obligaciones? Esa misma tarde, mientras Georgina dormía, Adriana se sentó ante el ordenador portátil que había sido un regalo de bodas y comenzó a buscar trabajo. Sus opciones eran limitadas. Había trabajado como administrativa en una empresa de seguros hasta el 7º mes de embarazo, pero con un bebé de pocas semanas era imposible plantear un horario de oficina. Aquellas primeras semanas había intentado de todo. Buscar trabajo de media jornada que le permitiera cuidar de Georgina, solicitar ayudas sociales que tardaban meses en concederse. Incluso había considerado pedir dinero prestado a su madre, que vivía con una pensión mínima en un pueblo de Córdoba. Fue entonces cuando recordó algo que su abuela solía hacer: empanadas caseras que vendía a los vecinos para redondear la pensión. Adriana siempre había tenido buena mano para la cocina. Durante los primeros años de matrimonio, Alberto presumía ante sus amigos de lo bien que cocinaba su mujer. Con los últimos euros que le quedaban, compró harina, carne picada, cebolla y huevos. Pasó toda la noche cocinando empanadas, con Georgina durmiendo en su regazo entre toma y toma. Al día siguiente, salió a la calle con una bandeja de empanadas caseras y una sonrisa forzada. Disculpe, ¿le interesarían unas empanadas caseras? Están recién hechas y... Los primeros rechazos fueron duros. Algunas personas la miraban con pena, otras con desconfianza, pero al final del día había vendido la mitad de las empanadas y ganado 20 euros. Era poco, pero era suyo. Era digno. Mientras tanto, Alberto parecía haber borrado completamente su vida anterior. Sus redes sociales, que antes estaban llenas de fotos familiares, ahora mostraban una nueva realidad: cenas en restaurantes, escapadas de fin de semana, selfies sonrientes con Irene en lugares que él jamás había podido permitirse llevar a Adriana. Irene Soler tenía 26 años, cabello rubio teñido y una sonrisa que exhibía en cada fotografía como si fuera su posesión más valiosa. Trabajaba en una gestoría del centro de Sevilla y parecía tener una vida social intensa: bodas, bautizos, fiestas de cumpleaños. Alberto aparecía en todas partes, vestido con ropa nueva que Adriana no reconocía, sonriendo como si hubiera nacido para esa vida. Lo que más dolía a Adriana no era la traición, sino la facilidad con la que Alberto había reemplazado 5 años de matrimonio por una nueva historia que parecía más emocionante y glamurosa. Una noche, mientras preparaba empanadas para el día siguiente, Adriana recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era una fotografía: Alberto e Irene brindando con champán en lo que parecía un restaurante caro. El mensaje que acompañaba la foto decía: celebrando nuestra nueva vida juntos. Adriana se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. Luego, sin contestar, bloqueó el número y siguió amasando la pasta con más fuerza de la necesaria. Georgina se removió en su cuna, y Adriana se acercó a contemplarla. Su hija dormía plácidamente, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. En sus facciones diminutas, Adriana veía un futuro que dependía únicamente de ella. «Te prometo que vas a estar bien, pequeña», susurró, acariciando la mejilla suave del bebé.
No sé cómo, pero vas a estar bien. Fuera, Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, y en algún lugar de la ciudad, Alberto Velasco celebraba su nueva vida sin imaginar que el destino ya había comenzado a tejer los hilos de su propia destrucción, porque lo que Alberto no sabía era que su padre, don Rafael Velasco, había tomado una decisión años atrás que cambiaría para siempre el tablero de juego, una decisión que estaba a punto de convertir a la mujer que él había humillado en la dueña de todo lo que él creía suyo. 4 meses después del nacimiento de Georgina, Adriana había logrado crear un pequeño negocio artesanal que le permitía sobrevivir. Cada madrugada, se levantaba a las 5 para preparar empanadas, croquetas y tortillas que vendía por el barrio de Triana y en el mercado de abastos. Georgina la acompañaba en su cochecito, durmiendo plácidamente mientras su madre recorría las calles con una sonrisa que había aprendido a forzar. Los vecinos habían comenzado a conocerla. Doña Carmen, la pensionista del segundo piso, le encargaba croquetas cada viernes. Manuel, el dueño del estanco de la esquina, había empezado a venderle empanadas a comisión. Poco a poco, Adriana se estaba labrando una reputación de mujer trabajadora y honesta. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Cuando Georgina se quedaba dormida después de la última toma, Adriana se sentaba en el sofá desgastado del salón y hacía cuentas en un cuaderno de tapas azules que se había convertido en su libro de supervivencia. Los ingresos apenas cubrían los gastos básicos, y cualquier imprevisto, un medicamento para Georgina, una avería en el frigorífico, se convertía en una catástrofe económica. Alberto, por su parte, parecía haber encontrado su paraíso particular. Sus redes sociales eran un escaparate de felicidad impostada, cenas en el rinconcillo, escapadas a la playa de Matalascañas, noches de tapas por el centro histórico. Irene aparecía en todas las fotografías, siempre perfecta, siempre sonriente, exhibiendo una vida que a Adriana le resultaba irreconocible. Lo más doloroso para Adriana no era la ostentación, sino la facilidad con la que Alberto parecía haber borrado cualquier rastro de culpabilidad. En las fotos se le veía relajado, feliz, como si nunca hubiera tenido una esposa embarazada esperándole en casa. Una tarde de septiembre, mientras Adriana preparaba la masa para las empanadas del día siguiente, sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró con una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de chaqueta beige y un bolso de piel que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Adriana. ¿Adriana Velasco? Sí, soy yo. Soy Mercedes Romero, contable del taller Velasco. ¿Podríamos hablar? Adriana sintió que se le encogía el estómago. ¿Habría pasado algo con Alberto? ¿Vendría a reclamarle dinero? Claro, pase. Mercedes entró y echó un vistazo al pequeño apartamento con discreción profesional. Georgina estaba en su hamaquita jugando con un sonajero de colores. Es preciosa, comentó Mercedes esbozando una sonrisa genuina. Se parece mucho a su padre. ¿Ha ocurrido algo en el taller?, preguntó Adriana intentando mantener la calma. No exactamente. Verá, he venido porque he estado revisando la documentación del negocio para preparar las cuentas anuales, y me he encontrado con, digamos, una situación irregular. Mercedes abrió su maletín y extrajo una carpeta de documentos. ¿Sabe usted que figura como propietaria legal del taller Velasco? Adriana la miró sin comprender. ¿Cómo dice? Don Rafael, el padre de Alberto, registró la propiedad del taller a su nombre hace 3 años. Por alguna razón, nunca se lo comunicó ni a usted ni a su hijo. El mundo de Adriana se detuvo. Las palabras de Mercedes llegaban como desde muy lejos. Eso es imposible. Yo nunca he firmado nada relacionado con el taller. Sin embargo, aquí están los documentos. Mercedes extendió varios papeles oficiales. Don Rafael utilizó sus datos del registro civil y procesó el traspaso de propiedad de manera completamente legal. Como su nuera, tenía derecho a hacerlo sin su consentimiento explícito. Adriana tomó los documentos con manos temblorosas. Su nombre aparecía repetidas veces en formularios oficiales, sellos y firmas que ella no recordaba haber visto jamás. ¿Por qué haría don Rafael algo así? Mercedes suspiró y se acomodó en el sofá. Don Rafael me habló muchas veces de usted durante esos últimos años. Decía que era la única persona de la familia que realmente entendía el valor del trabajo y el sacrificio.
Se preocupaba mucho por el futuro del negocio. Pero Alberto es su hijo. Precisamente por eso, don Rafael conocía muy bien a Alberto. Sabía que era un buen mecánico, pero también sabía que no tenía cabeza para los negocios ni sentido de la responsabilidad. Le preocupaba que, si algo le pasaba, Alberto pudiera echar a perder el trabajo de toda una vida. Adriana se sintió mareada. Georgina había comenzado a llorar, pero ella apenas era consciente de ello. Esto significa que usted es la propietaria legal del taller Velasco. Alberto trabaja para usted, aunque ni él ni usted lo sepan. Mercedes le entregó una tarjeta de visita. Le aconsejo que se asesore legalmente. Esta situación no puede prolongarse indefinidamente. Tarde o temprano saldrá a la luz. Después de que Mercedes se marchara, Adriana se quedó sentada en el sofá durante horas, con los documentos extendidos sobre la mesa de centro, como las piezas de un rompecabezas imposible. Georgina dormía en sus brazos, ajena al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su pequeño mundo. El taller Velasco. Lo había visitado decenas de veces durante su matrimonio. Era un negocio próspero en el polígono industrial de Sevilla Este, con una clientela fija y una reputación impecable construida durante décadas. Don Rafael había sido como un segundo padre para ella, especialmente durante los últimos meses de embarazo, cuando Alberto había comenzado a mostrar su cara más fría y distante. Ahora entendía por qué el anciano la miraba de esa manera tan especial durante las últimas semanas antes de su muerte, como si quisiera decirle algo importante pero no encontrara las palabras adecuadas. Esa noche, mientras preparaba el biberón de Georgina, Adriana tomó una decisión. No le diría nada a Alberto. Todavía no. Primero necesitaba entender completamente la situación, conocer sus derechos y sus opciones. Pero por primera vez en meses, sintió algo que había olvidado: esperanza. Mientras tanto, en un restaurante del centro de Sevilla, Alberto e Irene celebraban el 4º mes de convivencia con una cena que costaba más de lo que Adriana ganaba en una semana vendiendo empanadas. «Brindemos por nosotros», dijo Irene, alzando su copa de vino, «por haber tenido el valor de seguir nuestros corazones». Alberto sonrió y chocó su copa contra la de ella, sin imaginar que en un pequeño apartamento de Triana, la mujer a la que había humillado acababa de descubrir que poseía la llave de su futuro. El destino, que había permanecido silencioso durante meses, finalmente había decidido mostrar sus cartas. Y Alberto Velasco estaba a punto de descubrir que algunas decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Una semana después de la visita de Mercedes, Adriana caminaba por el centro de Sevilla con Georgina en el cochecito, dirigiéndose a la consulta del abogado Jaime Herrera. Había conseguido su contacto a través de Marisol, una vecina cuyo hijo había necesitado asesoramiento legal tras un accidente laboral. El despacho estaba en un edificio antiguo cerca de la catedral, con techos altos y una decoración sobria que transmitía seriedad. Jaime Herrera era un hombre de unos 40 años, calvo y con gafas, que la recibió con una sonrisa amable y profesional. «Señora Velasco, he revisado la documentación que me envió por correo. Es un caso peculiar, por decirlo suavemente». Adriana se acomodó en la silla frente al escritorio, con Georgina dormida en su regazo. ¿Es legal lo que hizo don Rafael? Completamente legal. Como propietario del negocio, tenía derecho absoluto a decidir sobre el futuro de la empresa. El hecho de que la eligiera a usted como heredera sin consultarle es inusual, pero no ilegal. ¿Y qué derechos tengo exactamente? Jaime se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si estuviera calibrando sus palabras. Todos. Usted es la propietaria legal del taller Velasco. Eso significa que puede tomar cualquier decisión respecto al negocio: contratar, despedir, cambiar la gestión, vender, incluso cerrarlo si así lo desea. La magnitud de esas palabras golpeó a Adriana como una ola. Durante meses había vivido como una víctima, dependiendo de la caridad de Alberto para mantener a su hija. Y resulta que, legalmente, él trabajaba para ella. ¿Alberto lo sabe? Por lo que me cuenta, no. Es probable que don Rafael nunca le comunicara su decisión. Muchos padres hacen este tipo de disposiciones como medida de protección, esperando tener tiempo más adelante para explicar sus razones. ¿Cuáles serían mis opciones? Jaime abrió una carpeta y extrajo varios documentos. Opción 1.
Puede comunicar a su exmarido la situación y negociar un acuerdo de gestión. Opción 2. Puede asumir directamente la dirección del taller. Opción 3. Puede vender el negocio y quedarse con el dinero. ¿Cuánto puede valer el taller? Según los datos que manejo, entre 200 y 300 mil euros. Es un negocio consolidado, con clientela fija y buena reputación. Adriana sintió que se quedaba sin aire. 200.000 euros. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Señor Herrera, ¿puedo pedirle un favor? Por supuesto. ¿Podría mantener esto en secreto mientras decido qué hacer? Necesito tiempo para pensar. Naturalmente. Pero le recomiendo que no tarde demasiado. Este tipo de situaciones tienden a complicarse con el tiempo. De regreso a casa, Adriana paseó durante horas por las calles de Triana, procesando la información. Georgina había despertado y contemplaba el mundo desde su cochecito con esos ojos grandes y curiosos, que tanto se parecían a los de Alberto. Por primera vez en meses, Adriana se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro en el que no tuviera que levantarse a las 5 de la madrugada para hacer empanadas. Un futuro en el que pudiera darle a Georgina todo lo que necesitara sin contar cada euro. Pero también se permitió imaginar algo más. La cara de Alberto cuando descubriera la verdad. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, recibió una llamada inesperada. «Adriana, soy Alberto». La voz de su exmarido le produjo un sobresalto. Hacía semanas que no hablaban directamente. «¿Qué quieres?» «Tenemos que hablar de la pensión de Georgina. Irene y yo, bueno, estamos planteándonos mudarnos a un piso más grande, y necesito reajustar mis gastos». Adriana apretó el teléfono con fuerza. ¿Reajustar? Alberto, llevas 4 meses sin enviarme ni un euro. Ya sé que he estado un poco desorganizado, pero es que han surgido gastos inesperados. ¿Gastos inesperados? ¿Te refieres a las cenas en restaurantes caros que publicas en Instagram? Un silencio incómodo se extendió por la línea. Mira, Adriana, no quiero discutir. Solo quiero que sepas que a partir del mes que viene voy a enviarte 200 euros mensuales. Es lo que puedo permitirme ahora mismo. 200 euros, repitió Adriana, manteniendo la voz tranquila, para mantener a tu hija. Es lo que hay. Si no te parece suficiente, podemos hablarlo con los abogados. Adriana sonrió por primera vez en la conversación, una sonrisa que Alberto no podía ver, pero que había aparecido espontáneamente en sus labios. Tienes razón, Alberto. Creo que vamos a tener que hablarlo con los abogados. ¿Cómo dices? Nada. 200 euros está bien, de momento. Después de colgar, Adriana se quedó mirando el teléfono con una sensación extraña. Por primera vez en meses no se sentía humillada ni desesperada. Se sentía poderosa. Mientras tanto, en el piso que Alberto e Irene habían alquilado en el barrio de Los Remedios, la pareja tenía su primera discusión seria. «No entiendo por qué tienes que darle dinero a esa mujer», decía Irene paseando nerviosa por el salón. «Tú ya no tienes ninguna obligación con ella». «Irene, es la madre de mi hija. No puedo simplemente ignorar. Georgina es tu hija, no ella. Dale dinero para la niña, pero no te sientas culpable por haber rehecho tu vida». Alberto la miró desde el sofá, percibiendo por primera vez un matiz de dureza en la voz de Irene que no había notado antes. «Es más complicado de lo que piensas». «¿Complicado? Alberto, tú me dijiste que ese matrimonio estaba muerto desde hacía años. ¿Ahora resulta que te sientes culpable?» «No es culpabilidad, es responsabilidad». Irene se detuvo frente a él, con las manos en las caderas. «¿Sabes qué creo? Que Adriana te ha metido en la cabeza que eres un malo, que te ha hecho sentir culpable por elegir ser feliz». «Irene, no, Alberto. O estás conmigo o estás con ella, pero no puedes estar en los dos sitios». Esa noche, Alberto se quedó despierto durante horas, contemplando el techo del dormitorio mientras Irene dormía a su lado. Por primera vez desde que había dejado a Adriana, comenzaba a preguntarse si había tomado las decisiones correctas. En el pequeño apartamento de Triana, Adriana también permanecía despierta, pero por razones muy diferentes. En la mesilla de noche tenía la tarjeta del abogado Jaime Herrera, y en su mente comenzaba a formarse un plan que cambiaría para siempre el equilibrio de poder entre ella y el hombre que había creído que podía destruir su vida impunemente. Georgina suspiró en sueños desde su cuna, y Adriana alargó la mano para acariciar su cabecita. «Papá no lo sabe todavía, pequeña», susurró.
Pero las cosas van a cambiar. Y esta vez, van a cambiar a nuestro favor. 2 semanas después de la consulta con el abogado, Adriana tomó una decisión que habría sido impensable meses atrás. Visitaría el taller Velasco. No para confrontar a Alberto, sino para conocer realmente el negocio que, según los papeles, le pertenecía. Era un martes por la mañana, y Georgina había dormido bien durante la noche. Adriana la vistió con su mejor conjunto, un pelele rosa que había sido un regalo de bautizo, y se dirigió hacia el polígono industrial de Sevilla Este. El trayecto en autobús le dio tiempo para prepararse mentalmente para lo que pudiera encontrar. El taller Velasco ocupaba una nave industrial de 2 plantas en una calle tranquila del polígono. Adriana había estado allí muchas veces durante su matrimonio, pero siempre como la esposa de Alberto, saludando educadamente y esperando en la pequeña oficina mientras él terminaba su trabajo. Ahora, por primera vez, la contemplaba con ojos diferentes. La fachada necesitaba una mano de pintura, y el cartel con el nombre del taller había perdido algunas letras. Pero el movimiento era constante. Varios coches esperaban en el aparcamiento, y se oía el ruido característico de las herramientas y los motores. Adriana respiró hondo y empujó el cochecito hacia la entrada. «¡Adriana!», exclamó Paco, el mecánico más veterano del taller, un hombre de 50 y tantos años que llevaba trabajando con don Rafael desde hacía décadas. «¡Qué sorpresa tan buena! ¿Y esta princesita?» «Hola, Paco. Esta es Georgina. Está preciosa. Se parece mucho a su abuelo Rafael cuando era pequeño». Paco se inclinó para hacer carantoñas a la bebé. «¿Has venido a ver a Alberto? Está en el foso, arreglando el motor de un SEAT. En realidad, quería echar un vistazo al taller. Ya sabes, por los recuerdos». Paco asintió con comprensión. «Claro, mujer. Don Rafael te tenía mucho aprecio. Siempre decía que eras la única de la familia que entendía lo que significaba trabajar de verdad». Esas palabras resonaron en el corazón de Adriana con una fuerza inesperada. Mientras Paco la acompañaba por las instalaciones, comentándole los cambios que se habían hecho desde la muerte de don Rafael, ella observaba cada detalle con una perspectiva completamente nueva. El taller tenía 6 empleados fijos, una clientela establecida que incluía varias empresas de transporte y un volumen de facturación que, según lo que había visto en los documentos del abogado, era considerablemente rentable. Don Rafael había construido algo sólido y respetable. «¿Sabes, Adriana?», comentó Paco mientras revisaban el almacén de repuestos. «El taller no ha sido lo mismo desde que murió don Rafael. Alberto es buen mecánico, no me malinterpretes, pero no tiene la visión del negocio que tenía su padre». «¿A qué te refieres?». «Bueno, don Rafael siempre estaba pensando en el futuro. Nuevos servicios, mejores herramientas, formación para los empleados. Alberto se conforma con que las cosas funcionen día a día». En ese momento Alberto apareció por una esquina, con el mono de trabajo manchado de grasa y cara de sorpresa. «¿Adriana? ¿Qué haces aquí?». «Hola, Alberto. He venido a enseñarle a Georgina el lugar donde trabajaba su abuelo». Alberto se acercó al cochecito, pero no hizo ademán de coger a la niña. Era como si tuviera miedo de mancharse las manos limpias con la grasa del trabajo. «Está muy grande», comentó con cierta incomodidad. «Los bebés crecen rápido cuando los ves todos los días», respondió Adriana con tranquilidad. Paco aprovechó el silencio incómodo para despedirse. «Bueno, yo vuelvo al trabajo. Adriana, ha sido un placer verte. ¿Y tú, preciosa?», le dijo a Georgina. «Ven a visitarnos cuando quieras». Cuando se quedaron solos, Alberto miró a Adriana con una expresión difícil de descifrar. «¿Todo bien? ¿Necesitas algo?». «No, solo quería recordar. Tu padre fue muy bueno conmigo durante el embarazo, especialmente en esos últimos meses cuando tú…». «Adriana, ya hemos hablado de eso. Tienes razón. No he venido a discutir». Adriana acarició la mejilla de Georgina. «Solo quería que conociera este lugar. Al fin y al cabo, forma parte de su historia familiar». Alberto se removió, incómodo. «¿Has pensado en lo que te dije sobre la pensión?». «Sí, 200 euros mensuales. He estado pensando mucho en eso». «¿Y?». Adriana sonrió de esa manera nueva que había descubierto recientemente. Una sonrisa que no revelaba nada pero que transmitía una seguridad que Alberto no recordaba haber visto en ella. «Creo que 200 euros es interesante, pero hablaremos más adelante, cuando haya consultado algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?».
Cosas legales, ya sabes, derechos, obligaciones, ese tipo de cosas. Alberto frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar más, uno de los empleados lo llamó desde el otro extremo del taller. «Tengo que irme», dijo Adriana. «Nos vemos pronto». Se dirigió hacia la salida con Georgina, pero antes de marcharse se detuvo un momento para contemplar el cartel desgastado del taller. Taller Velasco. Decía, su apellido, su negocio. Durante el viaje de vuelta a casa, Adriana no podía dejar de pensar en la conversación con Paco. Don Rafael había tenido visión de futuro, había construido algo sólido, pero también había tenido la previsión de protegerlo de su propio hijo. Esa tarde, mientras Georgina dormía la siesta, Adriana se sentó ante el ordenador y comenzó a investigar sobre gestión de talleres mecánicos. Leyó artículos sobre modernización del sector, nuevas tecnologías, servicios adicionales que podían incrementar la rentabilidad. Por primera vez en su vida, no estaba leyendo para pasar el tiempo, estaba estudiando, preparándose. Mientras tanto, en el piso de los remedios, Alberto e Irene tenían otra de sus discusiones cada vez más frecuentes. «¿Por qué ha venido Adriana al taller?», preguntaba Irene paseando nerviosa por la cocina. «¿No te parece raro? Solo quería enseñarle a Georgina el lugar donde trabajaba mi padre. Es normal. Normal una mierda, Alberto. Esa mujer está tramando algo». «¿Qué va a tramar? No tiene dinero, no tiene contactos, no tiene nada. Vive de vender empanadas por el barrio». Irene se detuvo frente a él, con las manos en las caderas. «Precisamente por eso me da mala espina. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Estás siendo paranoica». «¿Paranoica? Alberto, esa mujer te odia, y tiene motivos para odiarte. ¿De verdad crees que se va a conformar con 200 euros al mes y ya está?». Alberto guardó silencio, contemplando el plato de comida que había perdido el apetito por comer. «Además», continuó Irene, «me ha dado la sensación de que había algo diferente en ella, como si supiera algo que tú no sabes». Esa noche, Alberto se quedó despierto pensando en las palabras de Irene, y por primera vez desde hacía meses, tuvo la incómoda sensación de que algo se le estaba escapando de las manos. En Triana, Adriana cerró el último artículo sobre gestión empresarial y apagó el ordenador. Georgina dormía plácidamente en su cuna, y la casa estaba en silencio. Mañana llamaría de nuevo al abogado Herrera. Era hora de empezar a planificar el siguiente movimiento, porque Adriana Velasco había decidido que ya era suficiente de ser víctima. Era hora de tomar las riendas de su destino. 3 días después de su visita al taller, Adriana se encontraba nuevamente en el despacho de Jaime Herrera, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Había llegado con una libreta llena de notas, preguntas específicas y, por primera vez en meses, un plan claro. «Señor Herrera, he estado pensando en todo lo que me explicó, y creo que quiero asumir la dirección del taller». El abogado alzó las cejas, evidentemente sorprendido por la determinación en la voz de Adriana. «Es una decisión importante, señora Velasco. ¿Está segura de que se siente preparada para algo así?» «No, no me siento preparada. Pero he descubierto que eso no es lo importante. Lo importante es estar dispuesta a aprender». Adriana abrió su libreta y comenzó a leer sus notas. «He estado investigando sobre el sector. El taller tiene potencial, pero necesita modernizarse. Los clientes cada vez demandan más servicios. Diagnosis por ordenador, mantenimiento preventivo, incluso servicios de recogida y entrega a domicilio». Jaime la escuchaba con creciente respeto. «¿Y cómo piensa implementar esos cambios?» «Poco a poco. Primero necesito establecer mi autoridad legal. Después, evaluar la situación real del negocio. Y finalmente, tomar las decisiones necesarias». «¿Incluido personal?» Adriana guardó silencio durante unos segundos. «Incluido personal». El abogado se inclinó hacia adelante en su silla. «Comprenda que esto va a crear una situación muy tensa con su exmarido, no solo a nivel personal, sino también familiar. Señor Herrera, mi exmarido me abandonó cuando acababa de dar a luz a su hija. No creo que nuestra situación pueda ser más tensa de lo que ya es». «Tiene un punto. ¿Cuál sería su estrategia para comunicarle la situación?» Adriana cerró la libreta y miró directamente a los ojos del abogado. «Oficialmente, con todos los documentos legales, en presencia de testigos, y dándole la opción de permanecer en el taller como empleado,
con las condiciones que yo establezca. Es una aproximación muy profesional. Es la única aproximación que tiene sentido. Esto no es venganza, señor Herrera. Es justicia. 2 días después, Adriana puso en marcha la primera fase de su plan. Con Georgina en el cochecito, se dirigió al registro mercantil para obtener todas las certificaciones oficiales que acreditaran su propiedad del taller Velasco. El funcionario, un hombre mayor de bigote canoso, revisó los documentos con meticulosidad profesional. Todo está en orden, señora Velasco. Es usted la propietaria legal desde hace 3 años. ¿Necesita algún certificado específico? Sí. Necesito un documento que acredite oficialmente mi propiedad, con fecha de hoy, y también una certificación de que tengo autoridad total para tomar decisiones sobre el negocio. Por supuesto, estará listo en 2 días laborables. Mientras esperaba los documentos, Adriana aprovechó para hacer otra gestión importante: abrir una cuenta bancaria empresarial, a nombre del taller, con ella como única autorizada. Había descubierto que Alberto manejaba las finanzas del negocio a través de su cuenta personal, una práctica que, según Jaime Herrera, era irregular y potencialmente problemática. El viernes por la mañana, con todos los documentos oficiales en su poder, Adriana se dirigió al taller. Esta vez no llevaba a Georgina. La había dejado con Marisol, su vecina, que se había ofrecido a cuidarla durante unas horas. Llegó a las 11, cuando sabía que todos los empleados estarían trabajando y Alberto estaría en el taller. Respiró hondo, ajustó su bolso donde llevaba todos los documentos legales y entró. «Buenos días», saludó con voz clara y firme. Paco levantó la vista desde el motor que estaba reparando. «Adriana, qué sorpresa. ¿Y la pequeña? Hoy viene mamá sola. ¿Está Alberto?» «Sí, está en la oficina, haciendo papeleo. Pasa, pasa». Adriana se dirigió hacia la pequeña oficina que ocupaba una esquina del taller. Alberto estaba sentado frente a un ordenador, con facturas esparcidas por la mesa. «Hola, Alberto». Él levantó la vista, sorprendido. «Adriana, ¿qué tal? ¿Todo bien con Georgina?» «Georgina está perfecta. He venido a hablar contigo de algo importante». Alberto notó algo diferente en el tono de su exmujer, una seguridad que no había percibido en años. «¿De qué se trata?» Adriana cerró la puerta de la oficina y se sentó frente a él. «Se trata del taller, Alberto. De la propiedad del taller». «¿Cómo?» Adriana abrió su bolso y extrajo la carpeta con los documentos legales. «Tu padre registró el taller Velasco a mi nombre hace 3 años. Soy la propietaria legal de este negocio». Alberto la miró como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extraño. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de esto». Adriana extendió los documentos oficiales sobre la mesa, encima de las facturas. Certificado del registro mercantil, escrituras de propiedad, todo está aquí, negro sobre blanco. Alberto tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían los documentos oficiales, los sellos, las firmas, su propio nombre como empleado y el nombre de Adriana como propietaria. Esto no puede ser real. Es completamente real y completamente legal. Alberto se quedó en silencio durante varios minutos procesando la información. El ruido del taller continuaba al otro lado de la puerta, pero dentro de la oficina, el silencio era absoluto. ¿Por qué mi padre haría algo así? Supongo que tenía sus razones. Adriana mantuvo la voz tranquila. Lo importante ahora es decidir qué hacemos con esta situación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo que tomar decisiones sobre el futuro del negocio. Y una de esas decisiones es si tú permaneces trabajando aquí o no. Alberto la miró con una expresión de incredulidad total. ¿Me estás echando? Te estoy dando opciones. Puedes quedarte como empleado, con un contrato formal y las condiciones que yo establezca. O puedes buscarte otro trabajo. Adriana, este taller es mi vida. He trabajado aquí desde los 18 años. Y puedes seguir trabajando aquí, pero las cosas van a cambiar. Alberto se levantó de la silla, alterado. ¿Qué tipo de cambios? Para empezar, todas las finanzas van a pasar por mí. No más gestión a través de cuentas personales. Segundo, vamos a modernizar los servicios y el equipamiento. Tercero, vamos a establecer protocolos profesionales de trabajo. ¿Y si no acepto? Adriana se levantó también manteniendo la compostura. Entonces te deseo mucha suerte en tu próximo trabajo. Alberto se quedó mirándola durante unos segundos que parecieron eternos.
La mujer que tenía delante no se parecía en nada a la esposa sumisa y dependiente que había abandonado en el hospital. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, tienes hasta el lunes para darme una respuesta. Adriana recogió los documentos y se dirigió hacia la puerta. Ah, Alberto, una cosa más. ¿Qué? A partir de ahora, la pensión de Georgina va a ser de 500 euros mensuales. Es lo mínimo que establece la ley para tu nivel de ingresos. Y con esas palabras, Adriana salió de la oficina, dejando a Alberto solo con la devastadora realidad de que el mundo que había conocido acababa de cambiar para siempre. Fuera, Paco y los demás empleados la miraron con curiosidad, pero ella simplemente sonrió y se despidió educadamente. Durante el trayecto de vuelta a casa, Adriana sintió algo que no había experimentado en meses, la embriagadora sensación del poder recuperado. El primer movimiento estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar a ver cómo reaccionaría Alberto, y sobre todo, cómo reaccionaría Irene cuando se enterara de que el hombre que había elegido acababa de perder todo lo que ella creía que le hacía atractivo. Alberto llegó al piso de los remedios esa tarde, con la sensación de que caminaba hacia su propia ejecución. Durante todo el trayecto en metro, había intentado encontrar las palabras adecuadas para explicarle a Irene lo que había sucedido, pero cada frase que formulaba en su mente sonaba más catastrófica que la anterior. Irene estaba en la cocina, preparando la cena mientras escuchaba música en su móvil. Llevaba un vestido nuevo que Alberto no reconocía, probablemente otra de sus compras compulsivas que tanto le gustaba justificar como inversión en imagen. «Hola, amor», dijo ella sin levantar la vista de la sartén. «¿Qué tal el día?» Alberto se dejó caer en el sofá del salón, contemplando el piso que habían alquilado apenas 2 meses atrás. 2 dormitorios, una terraza con vistas al río, una cocina moderna, todo pagado con el sueldo que él creía tener asegurado en el taller de su padre. «Irene, tenemos que hablar». El tono de su voz hizo que ella se girara inmediatamente. Le conocía lo suficiente como para saber cuándo algo iba realmente mal. «¿Qué ha pasado? Ven, siéntate». Irene apagó el fuego y se sentó a su lado con esa expresión de preocupación calculada que había perfeccionado durante sus meses de relación. «Alberto, me estás asustando. El taller no es mío». «¿Cómo que no es tuyo? Es el negocio de tu familia». Alberto respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. «Mi padre lo registró a nombre de Adriana hace 3 años. Ella es la propietaria legal». El silencio que siguió fue tan denso que Alberto pudo escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. «Como dices, Adriana ha venido hoy al taller con documentos oficiales. El registro mercantil, las escrituras, todo está a su nombre». Irene se levantó del sofá como si la hubieran electrocutado. «Eso es imposible. Tu padre jamás habría hecho algo así». «Pues lo hizo. Y ahora Adriana me ha dado a elegir, o trabajo para ella como empleado, o me busco otro trabajo». La cara de Irene pasó por varios tonos de blanco antes de asentarse en un rojo furioso. «¿Me estás diciendo que hemos estado viviendo una mentira? Yo no sabía nada, Irene. Mi padre nunca me dijo...» «Me da igual lo que te dijera tu padre», gritó ella, comenzando a caminar de un lado a otro del salón. «¿Sabes lo que esto significa?» Alberto la miró sin responder, aunque conocía perfectamente lo que significaba. «Significa que no eres el dueño de nada. Significa que dependes de tu exmujer para trabajar. Significa que todo lo que me has contado sobre tu posición, tu futuro, tu herencia, todo era mentira. Irene, cálmate». «¿Que me calme?» «Alberto, yo dejé mi trabajo en la gestoría porque me dijiste que íbamos a llevar el negocio juntos. Me convenciste de que teníamos un futuro sólido. Podemos arreglarlo. Adriana es razonable, podemos negociar». Irene se detuvo frente a él, con las manos en las caderas y una expresión de desprecio que Alberto no había visto nunca. «¿Negociar? ¿Con la mujer a la que abandonaste después del parto? ¿De verdad crees que va a ser razonable contigo? ¿Qué otra opción tengo?» «No lo sé, Alberto. Tú eres el que tenía que saberlo. Tú eres el que me prometió una vida que resulta que no existe». La discusión se prolongó durante horas. Irene pasó de la furia a la incredulidad, de la incredulidad a la desesperación, y finalmente a una fría determinación que aterrorizó a Alberto más que todos sus gritos juntos. «¿Sabes qué?», dijo finalmente con una voz peligrosamente tranquila. «Esto explica muchas cosas». «¿Qué cosas?» «El por qué Adriana ha estado tan segura de sí misma últimamente.
El por qué no parecía desesperada cuando le dijiste lo de la pensión. Ella ya sabía todo esto. Alberto sintió una punzada de algo que podría haber sido admiración hacia su exmujer, si no hubiera estado tan aterrorizado por las consecuencias. ¿Tú crees? Estoy segura. ¿Y sabes qué más creo? Que nos ha estado jugando desde el principio, que ha estado esperando el momento perfecto para humillarte. Irene. No, Alberto. Esto se acabó. ¿Qué quieres decir? Irene se dirigió hacia el dormitorio y comenzó a sacar ropa del armario. Quiero decir que yo no me quedé contigo para ser la novia de un empleado que depende de su exmujer para trabajar. Pero me quieres. Irene se detuvo, con una camisa en las manos, y se giró para mirarlo. Alberto, yo me enamoré del hombre que dirigía su propio negocio, que tenía ambición, que me prometía un futuro brillante. Ese hombre resulta que no existe. Soy el mismo hombre. No, no lo eres. El hombre del que me enamoré jamás habría permitido que su exmujer lo pusiera en esta situación. ¿Y qué se supone que debería hacer? ¿Pelearme legalmente con ella? ¿Con qué dinero? Exacto. Irene cerró la maleta con violencia. ¿Con qué dinero? Porque resulta que no tienes dinero, no tienes negocio, no tienes nada. Alberto la contempló empaquetar sus cosas con una sensación de irrealidad total. En menos de 24 horas había perdido el control del taller y ahora estaba perdiendo también a Irene. ¿A dónde vas a ir? A casa de mi hermana. Hasta que decida qué hacer con mi vida. Irene, por favor, podemos solucionarlo. Podemos encontrar una manera. Ella se detuvo en la puerta con la maleta en la mano. Alberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y Adriana? ¿Cuál? Que ella luchó por lo suyo mientras tú lo perdías todo sin darte cuenta. Y con esas palabras, Irene Soler salió del piso, dejando a Alberto solo con el eco de sus pasos y la devastadora comprensión de que había subestimado completamente a la mujer que había creído destruir. Mientras tanto, en Triana, Adriana bañaba a Georgina en la pequeña bañera rosa que había sido un regalo de baby shower. La niña chapoteaba felizmente, salpicando agua por todas partes y arrancando sonrisas genuinas de su madre. ¿Sabes qué, pequeña?, le susurró mientras la secaba con cuidado. Hoy mamá ha hecho algo importante, algo que va a cambiar nuestra vida para siempre. Georgina la miró con esos ojos grandes y curiosos, como si entendiera la trascendencia del momento. Tu papá va a tener que tomar decisiones difíciles en los próximos días. Y sea cual sea su elección, nosotras vamos a estar bien. Esa noche, después de acostar a Georgina, Adriana se sentó en el sofá con una taza de manzanilla y su cuaderno de notas. Tenía planes que hacer, estrategias que desarrollar, un futuro que construir. Por primera vez en meses, se sintió completamente en paz. El teléfono sonó cerca de medianoche. Era un número que no reconocía. Sí, Adriana, soy Alberto. Su voz sonaba rota, derrotada. ¿Qué quieres, Alberto? Acepto. Acepto trabajar para ti. Acepto tus condiciones. ¿Estás seguro? No tengo elección. Adriana sonrió en la oscuridad de su salón. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en el taller. Llevaré el contrato preparado. Adriana, ¿sí? ¿Por qué estás haciendo esto? La pregunta flotó en el aire durante varios segundos. Porque puedo, Alberto. Porque tengo derecho. Y porque alguien tiene que enseñarte que las decisiones tienen consecuencias. Colgó el teléfono y se quedó mirando las luces de Sevilla a través de la ventana. La guerra había comenzado, y por primera vez en su vida, Adriana Velasco estaba segura de que iba a ganar. El lunes por la mañana, Adriana llegó al taller Velasco a las 7:45, con Georgina en el cochecito y un maletín negro que había comprado el sábado en el Corte Inglés. Era la primera vez en años que se permitía gastar dinero en algo que no fuera estrictamente necesario, pero sabía que la imagen era importante, especialmente ese día. Alberto ya estaba allí, esperando junto a la puerta con cara de no haber dormido en toda la noche. Llevaba el mismo mono de trabajo de siempre, pero algo en su postura, los hombros caídos, la mirada huidiza, lo hacía parecer más pequeño. «Buenos días, Alberto», saludó Adriana con profesionalidad. «Buenos días». Ella abrió la puerta del taller y encendió las luces. El lugar estaba exactamente igual que siempre, pero la dinámica había cambiado por completo. Ahora ella era quien daba las órdenes. ¿Dónde están los demás? Llegan a las 8. Paco siempre es el primero. Perfecto. Eso nos da tiempo para hablar. Adriana se dirigió hacia la oficina,
dejando el cochecito de Georgina en un rincón, donde la niña pudiera observar todo sin estorbar. Alberto la siguió como un empleado que va a recibir órdenes de su jefe. «Siéntate», dijo Adriana, señalando la silla que hasta el viernes había sido la suya. Ella se acomodó detrás del escritorio, en el lugar que había ocupado Alberto durante años. El simbolismo no se les escapó a ninguno de los dos. «Este es tu contrato laboral». Adriana extrajo varios documentos del maletín. Salario base de 1.200 euros mensuales, jornada completa, 2 pagas extras, vacaciones reglamentarias. Alberto leyó el contrato con expresión sombría. 1.200 euros era considerablemente menos de lo que había estado ganando como gestor del taller. ¿Y mis responsabilidades? Mecánico. Nada más. Ya no tienes acceso a las finanzas, ni a las decisiones sobre personal, ni a la gestión de clientes importantes. Eres un empleado más. La humillación era palpable. Alberto había pasado de creerse el dueño del negocio a ser un simple empleado en menos de una semana. Adriana, ¿no crees que esto es un poco qué? ¿Justo? ¿Proporcional? Adriana lo miró directamente a los ojos. Alberto, durante 6 meses has estado viviendo de un negocio que no era tuyo. Has estado presumiendo de una posición que no tenías. Y mientras tanto, la madre de tu hija vendía empanadas por la calle para sobrevivir. Alberto guardó silencio, porque no había respuesta posible a esa acusación. ¿Firmas o no? Él tomó el bolígrafo con mano temblorosa y estampó su firma en el contrato. En ese momento se escucharon voces fuera. Los demás empleados habían llegado. «Una cosa más», dijo Adriana. «A partir de hoy, yo voy a estar presente en el taller de forma regular. Voy a aprender el negocio desde dentro». «¿Cómo vas a hacer eso con Georgina?» «Georgina va a crecer viendo a su madre trabajar. Va a aprender que las mujeres también pueden dirigir negocios». Paco entró en la oficina con su saludo matutino habitual, pero se detuvo en seco al ver la nueva disposición. «Buenos días. ¿Todo bien?» «Buenos días, Paco», respondió Adriana desde detrás del escritorio. «Hay algunos cambios que comunicar. ¿Podrías reunir a todos los empleados?» 10 minutos después, los 6 trabajadores del taller estaban reunidos en el pequeño espacio de la oficina. Adriana se levantó, con Georgina en brazos, y se dirigió a ellos con la autoridad natural de quien está ejerciendo un derecho legítimo. «Buenos días a todos. Como sabéis, soy Adriana Velasco, la viuda de don Rafael». Hubo murmullos de reconocimiento y respeto. «Lo que no sabíais es que don Rafael registró la propiedad del taller a mi nombre hace 3 años. A partir de hoy, asumo la dirección del negocio». El silencio fue absoluto. Las miradas se dirigieron alternativamente hacia Adriana y hacia Alberto, que contemplaba el suelo como si fuera la cosa más interesante del mundo. «¿Eso significa que Alberto?», preguntó Manolo, el segundo mecánico más veterano. «Alberto continúa trabajando aquí como mecánico. Ha firmado un contrato laboral esta mañana». Paco se rascó la cabeza, procesando la información. «Vaya, don Rafael siempre decía que usted tenía cabeza para los negocios. Espero demostrar que tenía razón. Vamos a modernizar el taller, mejorar los servicios y hacer que sea más rentable para todos». Los empleados intercambiaron miradas de aprobación. Habían respetado a don Rafael, y si él había elegido a Adriana, debía tener sus razones. ¿Alguna pregunta? ¿Van a cambiar nuestros contratos?, preguntó José, el más joven del grupo. «Al contrario, vamos a formalizarlos y mejorarlos. Todos vais a tener contratos claros, seguro médico privado y un plan de formación técnica». Las caras de los empleados se iluminaron. Durante años Alberto había postergado ese tipo de mejoras alegando problemas financieros. «Una última cosa», añadió Adriana. «A partir de ahora, las normas van a ser más estrictas. Horarios, protocolos de seguridad, trato con clientes, todo va a ser más profesional». Cuando la reunión terminó y los empleados volvieron a sus puestos, Paco se acercó a Adriana. «Señora Adriana, si me permite decírselo, don Rafael estaría orgulloso». «Gracias, Paco. Eso significa mucho para mí». Alberto había permanecido en silencio durante toda la reunión. Ahora se dirigía hacia su puesto de trabajo como un hombre derrotado. Por primera vez en años, tendría que fichar al entrar y al salir, como cualquier empleado. La noticia se extendió por el polígono industrial como la pólvora. Para la hora del almuerzo, todos los negocios de la zona sabían que Alberto Velasco trabajaba ahora para su exmujer.
Las reacciones fueron variadas, pero en su mayoría desfavorables para él. ¿Has oído lo de Alberto Velasco?, comentaba Carmen, la dueña del bar donde los mecánicos desayunaban cada mañana. Resulta que el taller nunca fue suyo, era de la mujer a la que dejó. Ya me extrañaba a mí que un hombre que abandona a su familia pudiera prosperar, respondía Miguel, el propietario del almacén de repuestos. Don Rafael siempre fue muy listo, sabía lo que hacía. En el centro de Sevilla, Irene intentaba rehacer su vida desde el piso de su hermana en Nervión. Había conseguido una entrevista de trabajo en otra gestoría, pero la humillación de tener que explicar por qué había dejado su empleo anterior sin tener otro asegurado era abrumadora. ¿Por qué dejaste la gestoría de Martínez?, le preguntaba el entrevistador. Por motivos personales. Creí que iba a dirigir un negocio familiar con mi pareja, pero la situación cambió. ¿Y qué pasó con ese negocio? Irene guardó silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Resultó que no era lo que esperaba. Esa tarde, mientras Alberto trabajaba en silencio bajo la supervisión indirecta de la mujer que una vez había despreciado, Adriana recibió la primera llamada de un cliente importante. Taller Velasco. Soy Fernando Ruiz, de Transportes Andalucía. Quería hablar con Alberto sobre el mantenimiento de nuestra flota. Buenos días, señor Ruiz. Soy Adriana Velasco, la nueva directora del taller. ¿En qué podemos ayudarle? ¿La nueva directora? ¿Y Alberto? Alberto sigue trabajando aquí, pero ahora yo me encargo de la gestión comercial. Hubo una pausa. Entiendo. Bueno, don Rafael siempre hablaba muy bien de usted. Si tiene su confianza, tiene la nuestra. Cuando colgó el teléfono, Adriana sonrió. No solo había conservado un cliente importante, sino que había ganado credibilidad por asociación con la memoria de don Rafael. Al final del día, cuando los empleados se marcharon, Adriana se quedó sola en la oficina con Georgina. A través del cristal, podía ver a Alberto recogiendo sus herramientas con la lentitud de quien no tiene prisa por llegar a casa. Por primera vez en meses, Adriana se sintió completamente dueña de su destino. El teléfono sonó. Era Jaime Herrera, su abogado. ¿Cómo ha ido el primer día? Mejor de lo que esperaba. Alberto ha firmado el contrato sin problemas, y los empleados han reaccionado muy bien. Excelente. ¿Y la pensión de Georgina? 500 euros transferidos esta mañana. Puntual. Perfecto. Creo que puede decirse que ha ganado la primera batalla. Adriana miró a través de la ventana hacia la calle donde Alberto esperaba el autobús. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una semana. Sí, dijo. Creo que sí. Pero sabía que la guerra aún no había terminado, y que las mejores victorias estaban por llegar. 3 meses después de asumir la dirección del taller Velasco, Adriana había transformado no solo el negocio, sino también su propia vida. Era una mañana de enero, y Georgina, que ya tenía 10 meses, gateaba por la oficina renovada mientras su madre revisaba los estados financieros que mostraban el mejor trimestre en la historia del taller. La transformación había sido espectacular. Adriana había invertido en equipamiento de diagnóstico computerizado, había implementado un sistema de citas online y había añadido servicios de recogida y entrega a domicilio que habían disparado la clientela. Los empleados, motivados por las mejoras laborales y la claridad de las nuevas directrices, trabajaban con una eficiencia que don Rafael habría celebrado. Alberto, por el contrario, se había convertido en una sombra de sí mismo. Llegaba puntualmente a las 8, cumplía su trabajo sin quejarse, y se marchaba exactamente a las 5. No participaba en las conversaciones de descanso, no hacía sugerencias, no mostraba ninguna iniciativa. Era un empleado competente pero apagado, que hacía su trabajo con la resignación de quien ha perdido toda esperanza. La comunidad del polígono industrial había tomado partido de manera inequívoca. Alberto, que antes era respetado como el hijo de don Rafael, ahora era visto como el hombre que había intentado aprovecharse de la generosidad de un padre que había tenido la previsión de proteger su legado. «Buenos días, Adriana», saludó Carmen desde la barra del bar. «¿Lo de siempre? Café con leche y una tostada, por favor». Carmen era una de las muchas personas del polígono que habían adoptado a Adriana como una de las suyas. La historia de la mujer trabajadora que había sido abandonada tras dar a luz, pero que había demostrado ser más capaz que el hombre que la había humillado, había tocado fibras profundas en una comunidad de gente trabajadora. «¿Cómo va la pequeña?»,
preguntó Carmen asomándose para ver a Georgina, que dormía plácidamente en su cochecito, cada día más espabilada. Ayer dio sus primeros pasos. ¡Qué maravilla! Don Rafael habría estado encantado de verla crecer en el taller. En una mesa del fondo, Alberto desayunaba solo, como había hecho cada mañana durante los últimos 3 meses. Antes, era él quien recibía los saludos matutinos y las conversaciones cordiales. Ahora, los buenos días que recibía eran educados pero fríos, y nadie se sentaba a su mesa. Cuando Adriana se levantó para marcharse, pasó junto a la mesa de Alberto sin mirarlo. Él alzó la vista brevemente, como si fuera a decir algo, pero volvió a concentrarse en su café. Adriana, la llamó Carmen en voz baja. Ese hombre está pagando caro sus decisiones. Las decisiones tienen consecuencias, Carmen. Él eligió su camino. Esa mañana, mientras Adriana revisaba presupuestos en la oficina, Paco se acercó con una expresión preocupada. Adriana, ¿podemos hablar un momento? Por supuesto. ¿Qué ocurre? Es sobre Alberto. Creo que no está bien. Adriana alzó la vista de los papeles. ¿En qué sentido? Ayer se quedó trabajando hasta muy tarde. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que intentaba arreglar un motor que funcionaba perfectamente. Y esta mañana lo he visto hablando solo mientras trabajaba. ¿Hablando solo? Sí, como si estuviera teniendo una conversación con alguien que no estaba allí. Y luego se ha echado a llorar. Adriana sintió una punzada de compasión. No, no era exactamente compasión. Era la incomodidad de ver a alguien autodestruirse, incluso cuando ese alguien había merecido su castigo. ¿Crees que deberíamos hacer algo? No lo sé. Él se lo ha buscado, pero trabajar con alguien que está así no es fácil para ninguno de nosotros. Adriana asintió, pensativa. Hablaré con él. Esa tarde, cuando los demás empleados se habían marchado, Adriana se acercó al puesto donde Alberto limpiaba sus herramientas con movimientos mecánicos y repetitivos. Alberto. Él se sobresaltó, como si hubiera olvidado que no estaba solo. ¿Sí? ¿Cómo estás? La pregunta era tan inesperada que Alberto la miró con genuina sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque Paco está preocupado por ti, y porque aunque ya no seamos marido y mujer, sigues siendo el padre de Georgina. Alberto dejó la llave inglesa que estaba limpiando y se apoyó contra el banco de trabajo. ¿Quieres saber cómo estoy? Estoy arruinado. Vivo en una pensión de mala muerte porque no puedo permitirme nada mejor. Irene se marchó y se llevó todo lo que tenía valor. Los pocos amigos que creía tener me evitan como si tuviera una enfermedad contagiosa. Alberto, no he terminado. Su voz adquirió un tono amargo. Mi propia familia me ha dado la espalda. Mi hermana me dijo que soy una vergüenza para el apellido Velasco. Y todos los días tengo que venir aquí y trabajar para la mujer a la que traicioné, recordando constantemente lo que perdí por mi estupidez. Adriana lo escuchó en silencio, sin interrumpir. ¿Sabes lo que es levantarse cada mañana sabiendo que todo el mundo tiene razón al despreciarte? ¿Saber que no tienes derecho a quejarte porque te lo has buscado tú solo? Sí, respondió Adriana con tranquilidad. Lo sé muy bien. Es exactamente lo que sentí durante meses después de que me abandonaras. Alberto la miró, y por primera vez en mucho tiempo, pareció realmente ver a la mujer que tenía delante. Adriana, ¿qué, Alberto? ¿Vas a pedirme perdón? ¿Vas a decirme que te arrepientes? Sí, me arrepiento. Me arrepiento de todo. ¿Te arrepientes porque perdiste o te arrepientes porque comprendes el daño que hiciste? Alberto guardó silencio durante un largo momento. No lo sé. Probablemente las dos cosas. La honestidad es un buen comienzo. Adriana recogió a Georgina de su hamaquita. Pero no cambia nada, Alberto. El perdón no borra las consecuencias. ¿Entonces qué? ¿Voy a pasar el resto de mi vida pagando por un error? No fue un error, Alberto. Fue una elección. Muchas elecciones. Y ahora tienes que vivir con ellas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Pero hay algo que sí puedes hacer. ¿Qué? Puedes ser un buen padre para Georgina cuando crezca. Puedes asegurarte de que ella nunca dude de que la quieres, aunque hayas fallado a su madre. Alberto asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Adriana lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. No lo sé, Alberto, pero sé que yo voy a estar bien, con o sin tu arrepentimiento. Esa noche, mientras bañaba a Georgina en su nuevo apartamento, un piso más grande en el barrio de Macarena que había alquilado gracias a sus nuevos ingresos,
Adriana reflexionó sobre la conversación. Había sentido algo parecido a la pena por Alberto, pero no era el tipo de pena que llevaba al perdón. Era la pena que se siente por alguien que ha desperdiciado su vida por decisiones egoístas. Georgina balbuceaba felizmente en el agua tibia, ajena a los dramas adultos que habían rodeado su nacimiento. Para ella, su madre era simplemente la persona que la cuidaba, la protegía y la amaba incondicionalmente. ¿Sabes qué, pequeña?, le susurró Adriana. Tu papá está aprendiendo lo que significa perder lo que importa, y nosotras estamos aprendiendo lo que significa ganarlo. Al día siguiente, el taller Velasco recibió su mayor contrato hasta la fecha, el mantenimiento de toda la flota de una empresa de logística, que había oído hablar de la nueva gestión profesional de Adriana. Mientras firmaba el acuerdo, Adriana no pudo evitar sentir que don Rafael, desde donde estuviera, sonreía con orgullo. La justicia, a veces, llegaba despacio, pero cuando llegaba, era completa. Un año después del nacimiento de Georgina, el taller Velasco celebraba su mejor ejercicio económico en décadas. Adriana había conseguido lo que parecía imposible, no solo mantener el negocio que don Rafael había construido, sino multiplicar su rentabilidad y prestigio. La pequeña oficina había sido ampliada, se habían contratado 2 mecánicos más, y la lista de espera para conseguir cita se extendía durante semanas. Era un sábado de abril, el día del primer cumpleaños de Georgina, y Adriana había decidido celebrarlo en el Parque de María Luisa. No era una celebración fastuosa, pero sí íntima y significativa. Estaban Marisol y su familia, Carmen del Bar, Paco y su esposa, y algunos otros vecinos y empleados que se habían convertido en su nueva familia elegida. Georgina, que ya caminaba con la determinación tambaleante propia de los niños de su edad, corría entre los invitados con un vestidito amarillo que Adriana había comprado en una boutique del centro. Era la primera vez en su vida que podía permitirse comprar ropa en una tienda cara sin sentir culpabilidad. «Está preciosa», comentó Marisol, viendo a la niña perseguir pompas de jabón. «Y tú también. Te veo diferente». «¿Diferente cómo?» «No lo sé. Más poderosa. Como si hubieras encontrado tu lugar en el mundo». Adriana sonrió, contemplando a su hija jugar. Marisol tenía razón. Por primera vez en su vida adulta, se sentía exactamente donde tenía que estar. ¿Has sabido algo de Alberto últimamente?, preguntó Marisol con cautela. Trabaja, cumple con la pensión, y de vez en cuando pregunta por Georgina. Pero mantenemos las distancias. ¿Y de Irene? Nada, y mejor así. En el otro extremo de la ciudad, en una cafetería del centro, Alberto se encontraba con su hermana Esperanza por primera vez en 6 meses. Ella había accedido a verlo después de mucha insistencia, pero su expresión dejaba claro que no era una reunión que hubiera deseado. «Tienes mal aspecto», le dijo sin preámbulos. Alberto había adelgazado considerablemente. Su ropa, aunque limpia, tenía ese aire de haber sido comprada en tiendas de segunda mano. Los ojos, antes confiados y arrogantes, ahora mostraban una tristeza permanente que había envejecido su rostro. «Gracias por venir, Esperanza. No he venido por ti. He venido porque mamá está preocupada». Su madre, que vivía en un pueblo de Cádiz, había estado enviando cartas preguntando por qué Alberto no la visitaba y por qué no podía conocer a su nieta. «¿Le has contado la verdad?» «Parte de la verdad. Le he dicho que te divorciaste y que Adriana tiene la custodia. No le he contado el resto». «¿El resto?» «Que abandonaste a tu mujer el día que dio a luz, que la dejaste sin dinero para seguir a otra, que perdiste el negocio de papá por tu irresponsabilidad». Cada palabra era como una puñalada, pero Alberto las recibió sin protestar. «Esperanza, ¿sabes qué es lo que más me duele, Alberto? Que papá siempre decía que eras el más inteligente de los dos, y resulta que eres el más estúpido. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me levanto cada mañana recordando todo lo que perdí? No perdiste nada, Alberto. Lo tiraste. Tiraste una familia, tiraste un negocio, tiraste el respeto de todo el mundo que te conocía». Alberto guardó silencio, removiendo su café sin beber. «¿Sabes qué dice la gente en el pueblo cuando preguntan por ti? No quiero saberlo. Dicen que Adriana es un ejemplo para todas las mujeres, que demostró que se puede salir adelante después de cualquier traición, y que tú eres la prueba de que los hombres que abandonan a su familia siempre acaban pagándolo». La conversación se prolongó durante 1 hora más, pero no hubo reconciliación.
Esperanza se marchó con la promesa de que seguiría visitando a su madre, pero sin invitar a Alberto a acompañarla. Mientras tanto, en el parque, la celebración continuaba con alegría genuina. Georgina había conseguido dar varios pasos seguidos sin caerse, provocando aplausos entusiastas de todos los presentes. «Mira qué valiente es», exclamó Carmen. «Se parece mucho a su madre». Adriana sintió una punzada de orgullo y melancolía a la vez. Don Rafael habría disfrutado mucho viendo a su nieta dar sus primeros pasos. Cerca del final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, llegó una visita inesperada. Irene Soler apareció caminando por el sendero del parque, vestida de manera mucho más sencilla que en sus tiempos de gloria. Adriana sintió que se le tensaban los músculos, pero mantuvo la compostura. «Hola, Adriana». «Irene, ¿podríamos hablar un momento?» Marisol, que se había quedado ayudando a recoger, se acercó discretamente para llevarse a Georgina a jugar un poco más lejos, dándoles privacidad. «¿Qué quieres, Irene?» Quería pedirte perdón». Adriana la miró con expresión neutra, esperando a que continuara. «Lo que hice estuvo mal. Sabía que Alberto estaba casado, sabía que ibas a dar a luz, y aún así seguí adelante. ¿Y qué esperas que haga con esas disculpas? Nada. Solo necesitaba decírtelo. He estado viviendo con la culpa durante meses y... ¿Culpa? ¿O vergüenza por haber elegido al hombre equivocado?» Irene bajó la mirada. «Probablemente las dos cosas». «Irene, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?» «¿Cuál?» «Que yo construí mi vida sobre cimientos sólidos, y tú construiste la tuya sobre la destrucción de otra persona. Cuando todo se vino abajo, yo tenía algo real donde agarrarme. Tú no tenías nada. Tienes razón. Por supuesto que tengo razón». Adriana se levantó del banco. «Pero ya no me importa tenerte razón. Ya no me importas tú, ni lo que hiciste, ni tu arrepentimiento. Adriana, he seguido adelante, Irene. He construido una vida mejor de la que jamás habría tenido contigo en el medio. Así que gracias. Gracias por llevarme a Alberto de mi vida cuando aún estaba a tiempo de encontrar mi verdadero valor». Irene se quedó sentada en el banco, viendo cómo Adriana recogía a Georgina y se dirigía hacia la salida del parque. Su intento de reconciliación había sido rechazado, pero no con ira o venganza, sino con algo mucho más devastador: indiferencia. Esa noche, mientras acostaba a Georgina en su cuna nueva, una habitación completa decorada con cariño en su nuevo piso, Adriana reflexionó sobre el año que había pasado. 12 meses atrás, había sido una mujer rota y abandonada, luchando por sobrevivir con una recién nacida y sin recursos. Ahora era una empresaria respetada, una madre segura de sí misma, y una mujer que había demostrado que las victorias más dulces son las que se construyen sobre la dignidad propia, no sobre la destrucción ajena. Su teléfono sonó. Era Jaime Herrera, su abogado. «Adriana, tengo buenas noticias. La oferta de compra del terreno colindante al taller ha sido aceptada. Puedes proceder con la ampliación». «Perfecto. Mañana firmaremos los papeles». La expansión del taller Velasco era el proyecto más ambicioso de Adriana. Iba a triplicar el espacio disponible y convertir el negocio en el taller de referencia de toda Andalucía. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana de su salón. Las luces de Sevilla se extendían ante ella como un mapa de posibilidades infinitas. Georgina dormía tranquila en su habitación, rodeada del amor incondicional de una madre que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino de la capacidad de reconstruirse cuando todo parece perdido. En algún lugar de la ciudad, Alberto Velasco se preparaba para otro día de trabajo como empleado en el negocio que una vez creyó suyo. En otro lugar, Irene Soler intentaba rehacer una vida que había construido sobre arena. Pero en el piso de Macarena, Adriana Velasco se fue a dormir sabiendo que había ganado algo mucho más valioso que una simple venganza. Había ganado el respeto por sí misma, la seguridad económica para su hija, y la certeza de que las decisiones correctas, aunque dolorosas, siempre dan frutos. El círculo estaba completo. La justicia había llegado, no con estruendo, sino con la silenciosa satisfacción de quien sabe que merece todo lo bueno que le está sucediendo. Y en el fondo, don Rafael Velasco sonreía desde la eternidad, sabiendo que había elegido bien a la guardiana de su legado.
5 años después, el sol de abril se filtraba a través de los cristales del despacho principal del taller Velasco, ahora convertido en Velasco Automotive Solutions, una empresa que empleaba a 40 personas y tenía contratos con las principales empresas de transporte de Andalucía. En la pared, enmarcado con orgullo, colgaba el primer premio al Empresario Joven del Año, que Adriana había recibido de la Cámara de Comercio de Sevilla. Adriana, ahora de 35 años, revisaba los planos de la nueva sucursal que iban a abrir en Málaga. Su cabello, recogido en un moño profesional, enmarcaba un rostro que había ganado en seguridad lo que había perdido en ingenuidad. Llevaba un traje de chaqueta azul marino que le daba un aire de autoridad natural, pero sus ojos conservaban la calidez de siempre. «Mamá, ¿puedo enseñarle mi dibujo al abuelo Paco?», preguntó Georgina desde la puerta del despacho. Con 6 años recién cumplidos, Georgina era una niña vivaracha de pelo castaño y ojos inteligentes, que había crecido rodeada del cariño de toda la plantilla del taller. Para ella, el lugar donde trabajaba su madre no era un negocio, sino una gran familia donde todos la conocían y la mimaban. «Por supuesto, cariño, pero después tienes que hacer los deberes». «Ya los he hecho. La señorita Elena dice que soy muy buena con los números». Adriana sonrió. Georgina había heredado la inteligencia práctica de su abuelo Rafael y la determinación de su madre. Ya mostraba curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas, preguntando constantemente sobre motores, cuentas y por qué papá trabaja para mamá. Paco, que ahora ejercía como capataz general, había asumido el papel de abuelo adoptivo de Georgina. A los 60 años, seguía siendo el alma del taller, pero ahora con la satisfacción de trabajar en una empresa próspera y bien gestionada. «Mi princesa», exclamó cuando vio llegar a Georgina con su dibujo. «A ver qué obra de arte me traes hoy. Es un coche volador, para cuando sea mayor y trabaje aquí como mamá». Paco miró el dibujo con seriedad fingida. «Excelente diseño. Deberíamos considerarlo para el departamento de innovación». En el otro extremo del taller, Alberto terminaba de revisar el motor de un camión. A los 39 años, seguía siendo un mecánico competente, pero había envejecido más que los años que habían pasado. Su cabello mostraba canas prematuras, y su expresión había adquirido una melancolía permanente que todos habían aprendido a respetar. Durante esos 5 años, había cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones. Pagaba la pensión puntualmente, respetaba las normas del taller y nunca había faltado un solo día al trabajo. Pero algo esencial se había roto en él de manera irreparable. Los fines de semana que le correspondían con Georgina, Alberto se esforzaba por ser un buen padre. La llevaba al parque, al cine, a merendar chocolate con churros. Georgina lo quería con el cariño simple de los niños, pero incluso ella había notado que su papá era triste, de una manera que no sabía explicar. «Papá, ¿por qué no vives con nosotras?», le había preguntado unos meses atrás. «Porque a veces los papás y las mamás necesitan vivir en casas diferentes, pero eso no significa que no te queramos». «¿Pero tú quieres a mamá?». Alberto había guardado silencio durante un largo momento. «Tu mamá es una mujer muy valiente y muy buena, y tú tienes mucha suerte de ser su hija». No era exactamente una respuesta, pero Georgina había parecido satisfecha. Irene había desaparecido completamente de sus vidas. Después de varios trabajos temporales en gestorías de segunda categoría, había acabado marchándose a Madrid, donde nadie conocía su historia. Ocasionalmente, alguien mencionaba haberla visto trabajando en una empresa de seguros, pero vivía una vida gris y anónima, muy lejos del glamour que una vez había perseguido. La transformación más notable de todos no era la de Adriana, sino la de su entorno. La pequeña comunidad del polígono industrial la había adoptado como su historia de éxito. Era frecuente que otros empresarios de la zona le pidieran consejo, y había comenzado a dar charlas en centros de formación para mujeres emprendedoras. «El secreto no está en vengarse de quien te hizo daño», solía decir en esas charlas. «El secreto está en construir algo tan sólido que ese daño se vuelva irrelevante». Esa tarde, cuando el taller cerró, Adriana y Georgina se dirigieron al cementerio de San Fernando, donde estaba enterrado don Rafael. Era una tradición que habían establecido. Cada mes visitaban la tumba del abuelo que Georgina nunca había conocido,
pero del que había heredado el negocio que le daría seguridad para toda la vida. «Abuelo Rafael», dijo Georgina, colocando unas flores silvestres sobre la lápida, «mamá dice que tú sabías que ella cuidaría bien del taller». Adriana contempló la foto en la lápida. Don Rafael sonreía con esa mezcla de bondad y astucia que había caracterizado toda su vida. «¿Sabes qué, pequeña? Creo que el abuelo Rafael no solo sabía que yo cuidaría del taller, creo que sabía que el taller me cuidaría a mí». Georgina no entendió completamente el significado de esas palabras, pero asintió con seriedad. De vuelta a casa, en el coche que Adriana había comprado el año anterior, un Audi seminuevo que representaba la estabilidad económica con la que había soñado durante años, Georgina preguntó, «Mamá, ¿por qué todo el mundo dice que eres muy valiente?» Adriana sonrió, contemplando las calles de Sevilla a través del parabrisas. «Porque aprendí que ser valiente no significa no tener miedo, cariño. Significa hacer lo que hay que hacer aunque tengas miedo. ¿Y qué hay que hacer cuando alguien te hace daño? Demostrar que eres más fuerte de lo que ellos creían. Demostrar que puedes construir algo hermoso incluso después de que alguien trate de destruirte». Esa noche, después de acostar a Georgina, Adriana se sentó en la terraza de su nuevo piso, una vivienda de 3 dormitorios en una zona residencial tranquila, con una copa de vino y el móvil en la mano. Tenía un mensaje de su abogado. La oferta de compra de una cadena nacional de talleres había llegado a cifras que jamás había imaginado. Podría vender el negocio, retirarse con comodidad y dedicarse a criar a Georgina sin preocupaciones económicas. Pero mientras contemplaba las luces de la ciudad, se dio cuenta de que no quería vender. El taller Velasco ya no era solo un negocio para ella. Era la prueba tangible de que había conseguido convertir la peor traición de su vida en la mejor decisión que jamás habían tomado por ella. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Diga, Adriana, soy Alberto. Hacía meses que no hablaban fuera del ámbito laboral. ¿Qué necesitas? Quería darte las gracias». «¿Las gracias por qué?» «Por permitirme ser parte de la vida de Georgina, por no impedirme verla aunque tendrías derecho a hacerlo». Adriana guardó silencio, esperando. «Y también quería decirte algo que debería haberte dicho hace años». «¿Qué?» «Que eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, y que Georgina tiene mucha suerte de tenerte como madre». «Alberto, no necesitas responder. Solo quería que lo supieras». Colgó antes de que Adriana pudiera decir nada más. Ella se quedó contemplando el teléfono durante varios minutos. No sentía triunfo, ni amargura, ni siquiera satisfacción. Sentía algo mucho más poderoso: paz. La historia había llegado a su final natural, no con gran estruendo, sino con la tranquila certeza de quien sabe que ha tomado todas las decisiones correctas. En algún lugar de Sevilla, Alberto Velasco se preparaba para otra noche solitaria, cargando con el peso de todas las decisiones que no podía deshacer. Pero en la terraza de Macarena, Adriana Velasco brindaba en silencio por la mujer en la que se había convertido. Una guerrera que había luchado sin odio, una madre que había protegido sin venganza, y una empresaria que había demostrado que las victorias más dulces son las que se construyen sobre los cimientos de la dignidad propia. Georgina dormía tranquila en su habitación, soñando tal vez con coches voladores y un futuro donde todo era posible. Y en el viento nocturno de Sevilla, la memoria de don Rafael Velasco sonreía, sabiendo que su última decisión había sido, sin duda, la más acertada de toda su vida. Pregunta final para reflexionar. ¿Crees que don Rafael Velasco hizo lo correcto al registrar el taller a nombre de Adriana sin contárselo a nadie? ¿O debería haber hablado primero con su hijo Alberto sobre sus decisiones? Para ti, que has seguido esta historia hasta el final, ¿qué momento de la transformación de Adriana te impactó más y por qué? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.